Muy bien, seguramente van a ir ingresando. Vamos a iniciar un nuevo tema, el tema de... eh, Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a iniciar el tema de la importancia de la flexibilidad como punto medio entre una exigencia muy extrema y una exigencia inexistente o demasiado laxa, digamos. En nuestra sociedad podemos encontrar ejemplos múltiples de ambos extremos, pero esto no es un tema nuevo, en realidad es un tema muy antiguo. Los primeros que reflexionaron, o al menos que tengamos noticia, uno de los primeros pensadores antiguos que reflexionaron acerca de la necesidad de encontrar un punto medio, eh, tenemos a Pitágoras en el siglo VI a.C. en Occidente, y el mismo Buda en la misma época en Oriente. Así que es muy curioso que allá por el siglo VI, V a.C. estuviese en el mundo antiguo el tema del punto medio como un tema importante en la filosofía, tanto en Oriente como en Occidente. Después ese punto medio va a ser incorporado por Aristóteles en Occidente en el siglo IV antes de Cristo, como un paradigma de lo que significa ser una persona virtuosa. La persona virtuosa es la que puede encontrar un punto medio entre dos extremos, entre un exceso y un defecto. Defecto demasiado poco, exceso demasiado mucho. El que puede encontrar un punto medio, decía Aristóteles, es una persona feliz, porque los únicos felices son los virtuosos, decía Aristóteles. Hay una gran diferencia entre felicidad y placer, digamos, también de paso. Para los filósofos antiguos, el placer tiene que ver con una simplemente estimulación sensorial, mientras que la felicidad tiene que ver con satisfacer cierta exigencia moral, que eso es propio del ser humano. Nosotros no solamente recibimos estimulación sensorial, sino que además realizamos juicios mentales acerca de nuestras experiencias. Entonces no se trata simplemente de sentir algún tipo de placer para poder sentirnos felices. El ser humano puede sentir placer a nivel sensorial y sentir culpa, remordimiento, autorreproche a nivel mental. Entonces la felicidad incluye propiamente la capacidad de poder encontrar un punto medio para poder evitar los extremos de demasiado mucho o demasiado poco. Y respecto de este punto medio, podríamos decir, cuando usando la metáfora que usaban los pitagóricos antiguos, que es la metáfora de la cuerda de la lira, hay un artículo completo sobre este tema en el blog de mi página web. El título del artículo se llama Las cuerdas de la lira, la tiranía de la exigencia. Lo encuentran en mi página web marceloaguirrepsi.com. En este artículo justamente comparamos esta metáfora pitagórica de la cuerda de la lira con dos extremos: la procrastinación, por un lado, dejar todo para después, y un exceso de responsabilidad, que sería estar todo el tiempo corriendo, todo el tiempo detrás de las agujas del reloj, en pos de conseguir una meta u otra meta, o un objetivo u otro objetivo. Ambos extremos son igualmente contraproducentes, no están al servicio del bienestar, sino todo lo contrario, generan mucho malestar, porque la procrastinación nos llena de culpa, además de que no conseguimos encontrar soluciones en tiempo y forma, ¿verdad? Y por otro lado, el exceso de responsabilidad nos llena de estrés, porque no podemos
aliviar la tensión mental y física que implica el estar corriendo todo el tiempo sin poder parar, ¿no? Entonces, ni un extremo ni el otro, ni la procrastinación ni el exceso de responsabilidad. El punto medio es justamente lo que produce que la cuerda de la lira esté adecuadamente afinada de manera que pueda producir una nota musical. Entonces es una hermosa metáfora esta de los pitagóricos, la de la lira, porque cada cuerda tiene que tener su justa tensión, ya que tienen diferentes longitudes, tiene que tener su justa tensión para producir notas diferentes que a su vez se combinen en una en composición armónica, ¿verdad? En Oriente, en este artículo no lo mencionamos, pero lo vamos a agregar. En Oriente hemos mencionado que por la misma época el Buda Siddhartha Gautama también menciona esta metáfora, ¿no? Justamente haciendo referencia a una anécdota en la vida del Buda, lo que encontramos es que él probó, para alcanzar la iluminación o la sabiduría suprema, él probó pasando por el extremo del ascetismo, castigando al extremo su propio cuerpo, como hacían muchos faquires y ascetas de la época. Eso era una práctica bastante común. Y por otro lado, él ya había probado el otro extremo, el extremo de tener todos los placeres a disposición, ¿no? Porque vivía una vida palaciega con muchos lujos que justamente él abandona para poder iniciar este camino de sabiduría, poder encontrar cuál es la raíz del sufrimiento y cuál es la cura al sufrimiento humano, que por supuesto está en la propia mente. Entonces esa es la gran diferencia entre displacer o dolor y sufrimiento. Pero bueno, encontramos que el Buda abandona el camino del ascetismo cuando se da cuenta que ya había sometido su cuerpo a un extremo, casi al borde de la muerte, y que eso no lo había llevado a la iluminación, por supuesto. La anécdota cuenta que en el Buda se encuentra con una jovencita que llevaba un bol con avena y miel, y el Buda come, ¿no? Tras la invitación de la joven, come y se da cuenta que tenía que encontrar un punto medio en su propia vida entre el extremo del ascetismo y el otro extremo de dedicar su vida completamente al placer. Así que también encontramos ahí una metáfora del punto medio. En esta anécdota del Buda, esta jovencita estaba cantando algo en relación a la armonía que produce el justo medio en la tirantez de las cuerdas, ¿sí? Así que muy parecido a lo que encontramos en Occidente por el siglo VI en los pitagóricos. Entonces esta idea de que había que encontrar un punto medio para poder vibrar adecuadamente como la cuerda de la lira, entonces es una idea muy profunda que está tanto en Oriente como en Occidente más o menos por la misma época. Si volvemos a nuestro siglo, decíamos procrastinación cuando la cuerda de la exigencia está demasiado laxa, y exceso de responsabilidad cuando la cuerda está demasiado tirante. Una nos lleva a la mediocridad de alguna manera y a sentirnos culpables también de no estar explotando al máximo nuestros recursos, la procrastinación, y el exceso de responsabilidad nos lleva a un estrés y a una tensión extrema que también es perjudicial no solo a nivel emocional sino también a nivel físico. Hay en el artículo que estamos siguiendo, que el artículo, les recuerdo el nombre, es Las tiranías de la lira, las cuerdas de la lira, la tiranía de la exigencia, un artículo en mi página web, marceloaguirrepsi.com. Tenemos la cita de este autor Sapolsky que dice lo siguiente: el estrés es un reflejo
de la combinación mortífera que suele agobiar a los individuos que ponen altas exigencias de trabajo y escasa autonomía. Responsabilidad sin control. Entonces el estrés surge de demasiadas exigencias y escasa autonomía. La autonomía se puede observar en la capacidad de poner cierto límite a la exigencia. Todos tenemos exigencias externas, por supuesto, tenemos compromisos que cumplir, pero hay una exigencia extra que tiene que ver con nuestra propia mente. Nuestra propia mente, ese crítico interno, ese tirano, como dice Stephen Hayes, fundador de la terapia de aceptación y compromiso, dice, tenemos un tirano interno que no nos da tregua, que nos exige cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces no estamos hablando de renunciar completamente a las exigencias externas, lo cual sería imposible y contraproducente además, sino que estamos hablando de la necesidad de flexibilizar nuestro crítico interno. El crítico interno, en este artículo lo planteamos, tiene que ver también con muchos debo, debería. Por ejemplo, en el punto 1 podemos encontrar el debo de yo debo ser un ejemplo para los demás. En el punto 2, siguiendo el esquema del eneagrama, podemos encontrar otro debería. Debo ser imprescindible para aquellos que me importan. En el punto 3, yo debo ser competente y destacar con mi desempeño. En el punto 4, yo tengo que ser diferente, fuera de lo común. En el punto 5, tengo que ser más inteligente que los demás. En el punto 6, debo ser responsable y confiable. En el punto 7, debo ser versátil y divertido. En el punto 8, debo ser fuerte, firme y mostrar autoridad. En el punto 9, debo ser tranquilo y adaptarme a las circunstancias. Hola Victoria, hola Giovanna, hola Sandra, Alejandra también que está por ahí, Marcela, bienvenidos todos. Entonces encontramos en el eneagrama estos 9 deberías o ejemplos de estos deberías que van adquiriendo como muchos rostros, digamos, ¿no? Estos debería hacen que la cuerda de la exigencia apriete cada vez más y más y más y esté tirante y nos mantenga tensos, llenos de adrenalina y cortisol, ¿verdad? En nuestro sistema, llenos de contracturas por todos lados, tensión muscular, dificultades digestivas, dificultades para conciliar el sueño. Son todos los indicadores fisiológicos del estrés, de un exceso de exigencia. Pero por otro lado, si la cuerda de la exigencia está demasiado laxa, decíamos, viene la procrastinación, también viene el sinsentido en la vida, viene la monotonía, viene el aburrimiento y también viene la depresión. Como ¿para qué me voy a esforzar? Si al fin y al cabo, que es otra de las máscaras de nuestro ego, porque nuestro ego, como dice Stephen Hayes, es esa voz que tenemos dentro que se puede manifestar como en una exigencia, un tirano que nos exige mucho, pero también el ego se puede manifestar de otra manera, que nos hace sufrir igualmente, ¿no? Y es esto de tirar para abajo nuestra propia valía, dejar de confiar en nuestras capacidades, dejar de confiar en que nosotros podemos generar cambio. Hola Ale, que se está sumando también, hola Sandra. Así que un punto medio es a lo que nos invita la vida misma, que es nuestra maestra, nuestra mejor maestra. Un punto medio es a lo que nos invita la vida, El aprendizaje más importante para los pitagóricos, para los aristotélicos y para los budistas
es justamente encontrar en nuestra propia vida un punto medio entre estos dos extremos. Si vamos al Buda, ni un ascetismo extremo, ni una vida entregada a los placeres. Si vamos a Pitágoras, ni demasiada exigencia, ni demasiada laxitud. Si vamos a Aristóteles, lo que encontramos es justamente ni entregarnos a los vicios por exceso ni por defecto, sino hallar el punto medio. En esta semana los invito a los que quieran releer este artículo completo. Les reitero el título, se llama Las cuerdas de la lira, la tiranía de la exigencia, que la encuentran en el blog de mi página web, marceloaguirrepsi.com. En esta semana los invito entonces a poder identificar cuáles son los altibajos que tiene la cuerda de nuestra exigencia. ¿En qué situaciones exigimos demasiado a nosotros mismos y a los otros? Porque también a veces nos ponemos muy exigentes con los demás. Y a veces con nosotros mismos y en realidad con la realidad misma. Entonces, ¿en qué momento? ¿Y en qué momento nos exigimos demasiado poco o nos dejamos llevar por la procrastinación o por un estilo de comunicación también pasivo-agresivo? No nos jugamos, dejamos, bueno, total, que decidan otros, que hablen otros. O bien nosotros tomamos la batuta de la exigencia, ¿no? Como la maestra tronchatoro. Entonces, lo ideal es poder no juzgarnos, sino poder afinar, seguir ejercitando este observador interno. No vamos a dejar de cometer errores como seres humanos, y esto lo tenemos que tener muy en claro. Pensar que, ya está, yo ya alcancé la iluminación, yo ya no cometo errores, yo ya no... no. En realidad es otro disfraz del ego, ¿verdad? Entonces, saber cuándo, esa es la invitación que les hago, poder seguir practicando la observación para saber cuándo tenemos que ajustar nuestra lira, o aflojar un poquito la exigencia, o ajustar un poquito para no caer en la procrastinación y en un estilo de comunicación pasivo-agresivo en el que le tiramos toda la responsabilidad al otro. Total, yo soy el bueno, yo soy el que no el que no molesta, pero tampoco ser el tábano de Atenas, ¿no? Como el Sócrates, que era bastante molesto también. Así que bueno, los invito entonces esta semana a ajustar nuestra lira y a no desanimarnos si es que vemos que la lira de vez en cuando se desafina. Todos los instrumentos musicales se desafinan, no existe un instrumento que sea absolutamente afinado. Todos los instrumentos, los que practicaron alguna vez un instrumento musical saben que todo el tiempo hay que estar afinándolos. Bueno, nosotros también. Así que los invito a estar simplemente atentos, a no criticarnos, pero sí a afinarnos para que podamos de alguna manera gestionar o seguir gestionando en el día a día nuestro bienestar. ¿Hay alguna preguntita sobre el tema de las cuerdas de la lira, la exigencia? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algún aporte que quieran compartir? Bienvenidos. Sandra dice muy buen contenido. Bueno, gracias Sandra. Bueno, muy bien. Vamos a subir este videito para que lo tengan también a disposición. Les mando un abrazo a todos. Hasta la próxima.